Arquitectura de dos capas o niveles. La arquitectura de desarrollo en capas tiene como objetivo primordial la separación de las partes en que está compuesto el sistema, el acceso a datos, capa de presentación y la lógica del negocio, siendo la responsable de la conexión con la base de datos, es decir, es el puente entre el lenguaje de programación y la base de datos que almacenará la información. El concepto de separación es la esencia en la definición de la arquitectura típica para un sistema de almacenamiento de datos pensado en dos capas. Este tipo de arquitectura o estructura de datos corresponde a la separación física entre las fuentes de datos disponibles y lo dispuesto en la bodega, utilizando un sistema y un servidor de base de datos que consta de 4 etapas posteriores de flujo de información. Estos niveles son los responsables de proporcionar características de recurso, escalabilidad y ganancia enunciadas a continuación. Capa fuente. Un sistema de almacenamiento de datos utiliza fuentes heterogéneas de información. Originalmente, estos se almacenan en la base relacional o bases legadas, o también pueden provenir de sistemas de información externos a la empresa. Esta capa contiene el sistema ETL, el cual se encarga de extraer y validar los datos de las fuentes, convertirlos en información y cargarlos en el suministrador de datos dimensional. Extracción de datos. La información existente en las fuentes de datos se extrae, trata y limpia para eliminar cualquier tipo de errores e inconsistencias e integrar fuentes de información heterogéneas. Las herramientas ETL pueden mezclar diferentes fuentes, extraer, transformar, limpiar, validar, filtrar y cargar los datos en una bodega. Esta etapa se encarga de los problemas típicos de los sistemas de información distribuidos, tales como la gestión de datos inconsistentes y estructuras de datos incompatibles. Data Warehouse. Los diferentes datos requeridos se almacenan en un repositorio centralizado, conocido como Data Warehouse o bodegas de datos. Al Data Warehouse puede accederse directamente, pero también utilizarse como fuente para la creación de Data Marts, los cuales replican contenidos de los Data Warehouse de manera parcial y se diseñan por requerimientos de áreas específicas en una empresa. Los repositorios que contienen la metadata almacenan información como las fuentes y extracción de datos, usuarios, formas de acceder a ellas, etc. Análisis. En la etapa de análisis, la integración de los datos es eficiente y de flexible acceso en la generación de consultas, análisis de información de manera dinámica y simulación de escenarios hipotéticos de negocio. Esta capa funciona con navegadores de datos agregados, optimizadores de consultas complejas e interfaces gráficas de usuario de fácil manejo. Los componentes como Data Warehouse son comúnmente denominados DW principal o corporativo y actúan como sistemas de almacenamiento central para todas las consultas que se requieren. Los siguientes son algunos beneficios de la arquitectura de dos capas. La información siempre es utilizable, incluso cuando el acceso a las fuentes no está disponible temporalmente por razones técnicas o alguna política de la organización. El análisis de la información no afecta el registro de las transacciones. Se implementan con un modelo multidimensional. Pueden requerir soluciones especiales de diseño enfocadas en mejorar la labor de análisis y consultas.